Evangelio de Marcos, capítulo número 9. Y vamos a empezar a leer ahí en el versículo y a aprender en el versículo número 14. Marcos 9, 14. Dice, cuando llegó, se está refiriendo a Jesús. Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, yo voy leyendo eso en la Biblia y hagan de cuenta que como en este momento me voy ahí directamente, cuando dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, me llama la atención, caray, ¿dónde andaba? ¿Dónde estaba el Señor para que la Biblia ahora me haga referencia que llegó a donde estaban los discípulos? Un evento previo a este, exactamente antes. Tú buscas en los versículos de arriba y es ese momento cuando el Señor Jesús de sus 12 discípulos toma a Pedro, a Jacobo, a Juan, su círculo más íntimo de discípulos, y dice que se trasladó y subieron a un monte muy alto. Estando arriba de la montaña, este es el momento cuando el Señor Jesús se transfiguró. Es decir, de repente el rostro le cambió al Señor y le brillaba como el sol. Así dice el Evangelio, brillaba el rostro del Señor Jesús como el sol delante de sus discípulos que le acompañaban en ese momento. Y dice que también sus vestiduras se volvieron blancas, blancas como la luz. En ese momento aparecen con él Moisés y Elías y los cubre una nube, para luego de la nube salir una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. La voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, tengo complacencia, escúchenlo a Él. Tienen esa experiencia maravillosa en la cumbre de ese monte y es cuando vienen bajando el Señor Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, y vienen a encontrar a los otros discípulos que se habían quedado y vienen en el camino y así llegamos al verso 14. Cuando llega el Señor Jesús con aquellos que le acompañaban, a donde estaban los otros discípulos, el Señor Jesús desde la distancia, pues vienen caminando, vio una gran multitud alrededor de ellos, una gran multitud que había rodeado a los otros discípulos que ahí se habían quedado, que no los habían acompañado a la cumbre de aquella montaña. Y desde lejos, ahí vienen Pedro, Jacobo y Juan. Quiero que armes esta escena en tu mente. Van viendo desde lejos y aquel amontonamiento, aquella multitud alrededor de los que se habían quedado. Y dice que había también escribas, que quiere decir personas que en el Antiguo Testamento se dedicaban a interpretar las Escrituras y a darles un sentido a la gente que escuchaba. Pero el propósito luego de aquellos escribas era poner trabas en el camino a Cristo, buscar la manera de poder condenar al Señor Jesús, y estaban, dice, disputaban aquella multitud y los escribas especialmente discutiendo con los discípulos del Señor Jesús. Y ahora piensa, ve cómo desde lejos van viendo el amontonamiento, la multitud, y van viendo qué pasa, qué sucede. Y de repente se dan cuenta a esa muy original manera de que discute esa gente allá en el Medio Oriente. Veían cómo había una discusión, una disputa de aquellos intérpretes de la ley con los discípulos de Cristo. Verso 15, enseguida se viene acercando el Señor, toda la gente, no faltó alguno entre la multitud que volteando se diera cuenta que por ahí venían 4 personas y una de ellas era el Señor Jesús. Toda la gente
Cuando vieron que ahí venía el Señor Jesús, se asombraron, se maravillaron y se olvidaron de aquellos discípulos con los que se había hecho la discusión y salen todos corriendo para encontrarse con el Señor Jesús. Y corriendo, dice el verso 15, así asombrados corrieron y saludaron al Señor Jesús. Verso 16, y el Señor Jesús les preguntó, bueno, ¿y qué era lo que estaban discutiendo con ellos, con sus discípulos? ¿Cuál era el motivo de ese alegato, de esa disputa, de esa discusión? Verso 17. Y respondiendo uno de ahí entre la multitud, uno como que todo mundo, ahí estaba el comentario, etcétera, y qué era lo que discutían. Y uno toma la palabra y dice de entre la multitud, Maestro, la manera como se dirigió con Cristo, Maestro, de una manera con mucho respeto. La palabra maestro entre los judíos era una palabra de mucho honor. Tener un maestro y que ese maestro estuviera al tanto de sus alumnos, de sus discípulos, era una categoría y una manera de que se refirieran a ti de mucha dignidad, de mucho honor. Maestro, traje a ti mi hijo. Traje a ti mi hijo. Respondiendo al llamado que tiene Dios por medio del Señor Jesús, diciendo, vengan, vengan a mí, y aquel papá, traje a ti, mi hijo. Pero cuando trajo a su hijo es porque su hijo tenía un problema. Estaban en una situación muy delicada, porque sigue diciendo el papá, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Tiene un problema mi hijo, que un espíritu, ¿a qué se refiere con un espíritu? A un demonio que lo toma y es un demonio mudo. En ese momento, mucha gente leyendo, y en estos tiempos leyendo la palabra, leyendo la escritura, podrán decir, pues qué bonita enseñanza la del Señor Jesús. Ámense unos a otros. No tomes venganza a ti mismo. Deja la venganza para Dios. No robarás, no matarás. Qué bonito, no codiciarás. A tu enemigo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Qué bonita la enseñanza de Cristo. Pero llegado a este punto, mi hijo tiene un espíritu que lo toma, un demonio lo toma y es un demonio mudo. Y en ese momento, para muchos, levantarán la ceja, como que se escurre la boca, los labios para un ladito y sale un bueno, ahí mejor ya le cerramos. La enseñanza, qué bonita, pero estas cosas eran cosas de gente que no sabe, que no entiende, gente que no tiene preparación. No tenían ciencia, no tenían tecnología como ahorita, no tenían el chat GPT para decirles exactamente lo que ese muchacho tenía. Pero te voy a decir algo. Esto está en la Escritura, esto está en la Biblia, esto está en la palabra. Y te quiero decir que en aquel entonces esas personas podían tener un entendimiento más claro que nosotros en este siglo acerca del ámbito espiritual, acerca de fuerzas espirituales de verdad que se mueven. No tenemos lucha
contra sangre ni carne. No tenemos nuestra lucha, no es contra personas de carne y hueso, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas. Nuestra lucha es contra Satanás, contra sus demonios, y están vivos y haciendo su obra. Y mientras más pase el tiempo, pobrecitos, no entendían la verdad de estas cosas. Hay una ciencia, hay una técnica que nos explica todo esto, y tenían un conocimiento más claro de ese ámbito espiritual. En otra parte, en otra traducción de la Escritura, donde dice este hombre, mi hijo tiene un espíritu mudo, la Biblia, Dios habla hoy, dice, mi hijo tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Está mudo, no habla, pero es un demonio el que lo ha tomado y no puede hablar, no habla mi hijo. Por ejemplo, en Lucas, no te muevas de donde estamos, ahí en Marcos, en el capítulo donde estamos, sino nada más toma la referencia. En Lucas 11:14 dice la Biblia, el Evangelio de Lucas, estaba Jesús echando fuera un demonio. Y el demonio era mudo. Y aconteció que cuando el Señor Jesús echó fuera al demonio, el mudo habló. Así, exactamente lo mismo. Este papá viene y presenta a su hijo y dice, tiene un espíritu mudo, un espíritu que ha dejado a mi hijo mudo. Mi hijo no habla. Y seguimos donde estamos, en Marcos capítulo 9, y brincamos ahora al verso 18. Escucha, pon atención, pon mucha atención. Así que mi hijo está tomado por un espíritu que lo ha dejado mudo. 18. El espíritu, cuando lo toma, donde quiera que lo toma, le sacude. Esta escena que se arma en tu mente le sacude. ¿A qué se refiere? Se convulsiona, empieza a sacudir, lo toma este demonio, empieza a sacudir, escucha, y empieza a echar mi hijo espumarajos por la boca. Cruje los dientes mi hijo y velo, se va secando poco a poco, se va secando. Yo traje a mi hijo a ti, Señor, en este problema que tenemos, en ese entender que es un espíritu, es un demonio que lo ha tomado y que está ocasionando todo esto. Y le dije a tus discípulos, mientras que el Señor Jesús, recordamos, estaba con Pedro, Jacobo y Juan, su círculo más íntimo de discípulos, en la cumbre del monte, y allá se transfiguró delante de sus discípulos. Los otros que se quedaron fueron los que recibieron al papá de este muchacho, y el papá les dijo, echen fuera a este demonio. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera, que se lo quitaran de encima, y no pudieron. No pudieron. Ellos no pudieron hacerlo. Escucha, ¿qué se espera de un discípulo? Porque esto que estamos aprendiendo tiene hay mucha conclusión a la que nos puede llevar. ¿Qué se espera de un discípulo? En aquellos tiempos, para aprender un oficio, aprender el oficio de la carpintería, el oficio del herrero, normalmente las familias mandaban a su hijo a vivir con el herrero para que viviendo con el herrero aprendiera el oficio del herrero. Igualmente al carpintero. Así eran como se aprendían, así era como se aprendían los oficios. Pues ahí está el Señor Jesús, el Maestro, y ahí están sus discípulos. ¿Qué se espera de los discípulos? Que los discípulos hayan aprendido el oficio, lo que el Maestro hace. Así como el Señor Jesús, vemos
que le habló a la tormenta. Y cuando el Señor Jesús, ellos vinieron y le dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? El Señor Jesús le habla a los vientos, le habla al mar, le habla a la tormenta para decir, calla, enmudece. Y voltea con los discípulos y les pregunta, ¿y dónde está su fe? Dando a entender el Señor Jesús, ¿para qué me dicen a mí? Ustedes lo hubieran hecho, el maestro a los discípulos. Una gran multitud también estaba reunida alrededor del maestro. Ya era tarde y los mismos discípulos vienen y le dicen al Señor, despídelos, ya es tarde, porque no van a tener que comer. Y el Señor les dice, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Y no entendieron, no supieron, pero las palabras no eran de broma. Las palabras eran del maestro para que supieran lo que se debe y se tiene que hacer. En ese momento es cuando se da una de las multiplicaciones de los panes. Y todo mundo, aquella gran multitud, todos fueron alimentados con unos cuantos panes. Y todavía recogieron cestas que sobraron después de que todos llenaron el estómago. Traje a mi hijo, que lo ha tomado un espíritu, un demonio, para que lo echen fuera, y no pudieron. ¿Qué se espera de un discípulo? ¿Y qué tú y yo no somos discípulos de Cristo? Así como podemos tomar como nosotros trayendo un problema al Señor, de la misma manera podemos tomar esa posición como discípulo, que digan, no pudo. Es un discípulo de Cristo y no pudo. Pues aquí hay enseñanza, como tanto para el papá que trae a su hijo, como para los que estamos aprendiendo a seguir a Cristo en el camino y hacer su voluntad. Seguimos adelante. Entonces, traje a mi hijo, lo traje con tus discípulos y no pudieron echarlo fuera. Respondiendo Jesús les dijo, escucha, oh generación incrédula, ¿qué querrá decir el Señor cuando está haciendo esa referencia? Generación de personas. Él está tomando a todo el grupo, a todos ellos, y no solamente a los que están ahí en ese momento, sino al tiempo de todos los que están vivos. ¡Qué bárbaro! Respondiendo el Señor les dijo, generación, multitudes incrédulas. ¿Qué podría haber dicho el Señor Jesús ahora en este tiempo en medio de nosotros? ¿Será igual? Oh, generación incrédula, no creen. ¿Cómo batallan para poder creer? Escucha lo que dice. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Te imaginas que el Señor delante de ti, viéndote, y que tú vengas con una situación y el Señor, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Y sigue diciendo otra frase más, ¿hasta cuándo? Los voy a soportar. ¿Hasta cuándo los voy a aguantar? Era claro que toda esa situación, no solamente del papá, de los que acompañan al papá y que están echándole en cara la situación a los discípulos de Cristo, sino también a sus propios discípulos que no pudieron hacer la obra de Dios. Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Te imaginas a mí como pastor que me estén diciendo en este momento, ¿hasta cuándo, Raúl? ¿Hasta cuándo? O que te esté diciendo a ti como el papá del hijo que estás presentando, o como cualquier otro de los discípulos, ¿hasta cuándo he de estar contigo? ¿Hasta cuándo he de estar soportando, aguantando? ¿Y qué era lo que no soportaba? ¿Qué era lo que no aguantaba?
la incredulidad, la falta de fe. Dice la Escritura, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Recorremos la vida por fe. Y no tener fe, ser un incrédulo, date un tiro. ¿Hasta cuándo te he de aguantar? ¿Hasta cuándo te he de soportar? En la carta a los Hebreos, tú puedes recordar este verso que luego continuamente lo estamos recordando. Hebreos 11:6. Toma nota solamente, no te muevas del Evangelio de Marcos. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Habrá algo difícil para Dios? No. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Pero cuando yo me acerco incrédulamente y no tengo fe, es imposible. No hay manera que te acerques con una oración. No hay manera que recibas algo de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que creas que Dios existe. Es necesario que creas que hay un camino, una verdad y una vida. Y sin Jesús no hay manera de que llegues al Padre. Jesús es el autor y consumador de la fe. Y hay un solo nombre dado a los hombres. A la hora que ores, a la hora que pidas a Dios, uno solo es el camino. Es Cristo el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Sin Cristo, sin Jesús, no puedes llegar al Padre. Un solo nombre ha sido dado a los hombres en el cual puedas recibir bendición. Como dice, hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual puedan recibir sanidad, salud, bendición, provisión. Cualquier cosa que tú quieras presentar delante de Dios tiene que venir acompañado de Él. En el nombre de Jesús. No hay otra manera. ¿Hasta cuándo los he de aguantar? Y antes, y solamente porque luego vino el Señor Jesús a su tierra. Y venido el Señor Jesús a su tierra, dice la Biblia, no pudo hacer ahí ningún milagro. No pudo hacer ahí ningún milagro en su tierra. Porque la gente decía, ¿qué no es este el carpintero? Perdón, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde saca esa sabiduría? ¿De dónde esos milagros que Él hace? ¿Que no está aquí con nosotros su madre María? ¿No están aquí con nosotros sus hermanos? Y la gente, no pudiendo ver a Dios en Él, no creían. Y Jesús, queriendo, deseando mostrar su gloria en medio de ellos, con milagros, señales, prodigios, no pudo hacer ahí milagros, sino salvo unos cuantos. Entre todos ellos, el Señor estaba asombrado de la incredulidad de ellos. El Señor asombrado de la incredulidad de ellos. Pero aquí viene una cosa también bien importante. Pon atención, abre bien la oreja. Así que resulta, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar, de aguantar? Y en ese momento, en esa molestia del Señor Jesús, fíjate que no rechazó al papá, no rechazó a toda aquella multitud, ni tampoco rechazó a los discípulos, porque en ese momento, en ese fastidio, en esa molestia, el Señor Jesús fácilmente le pudo haber dado una lección de teología a ese hombre y a todos los que estaban ahí. ¿Sabes qué? Regresa luego. Les pudo haber echado en cara y haberles respondido de tal forma que, hey, ¿sabes qué? Me molesta, me enoja. ¿Cómo es posible? Y haber rechazado al papá y haberle dicho, por ejemplo,
vuelve mañana. Pero no fue así. No fue así. En esa indignación, en esa indignación santa, en esa indignación, en ese enfado santo, todavía le dice al papá: tráiganmelo, tráiganme al muchacho. Te digo esto porque en nuestras publicaciones en las redes sociales, normalmente la publicación, para que pueda llegar, la publicación no puede ser larga. La publicación tiene que ser 1 minuto, máximo 1 minuto y medio, porque la gente quiere seguirle dando. Y yo necesito, o el que da el mensaje, necesita que el mensaje llegue y toque. Tiene que ser corto. Y por ejemplo, hicimos esta publicación durante la semana. Las palabras son del Señor Jesús. Las palabras son ciertas y verdaderas. La palabra pone delante de ti, de todo aquel que cree, una gran promesa. Y dice el Señor Jesús: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¡Qué promesa! Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y luego vienen los comentarios en las redes sociales, y no, hombre, sale tanta gente, luego salen tantos queriendo dar lecciones teológicas, cuando hay gente que está recibiendo el mensaje con hijos enfermos, con la mamá que se muere, problemas en los que están metidos durísimos, feos, de los cuales no necesitan una lección teológica. Lo que necesitan es el abrazo de Cristo. Tú pide en el nombre de Jesús. Y esas personas dedicadas a matar la fe, hermano, deja la lección de doctrina y teológica para mañana, para pasado mañana. Ahorita lo que necesita esta mujer es que le digas: el Señor no te va a fallar. Lo que necesitas es que le digas: Dios es bueno, Dios tiene compasión de ti, Dios tiene misericordia. Y tantos, luego los comentarios surgen, y esos comentarios con tanta doctrina bíblica, cuando la gente muriendo, enfermos, lo único que necesitan es el abrazo de Cristo, que Cristo los abrace. Aquí vemos al Señor molesto, indignado, pero dice la Escritura, dice la palabra, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo estaba tan enfermo, había venido a conocer a Cristo en esa enfermedad. Ya lo he repetido tantas veces, pero es necesario repetirlo y darle gloria a Dios. Me estaba muriendo. Y en ese estarme muriendo, en aquel entonces, todo lo que recibía era fe. Tú cree, solamente cree. Era lo que leía, era lo que veía luego en algunos programas de televisión que tenían ciertos mensajes de fe. Y estaban ahí conmigo luego en un desayuno en mi casa, varias personas que tenían años tenían en el Evangelio, y comentando algo de la Escritura. Yo di mi comentario, que ¿qué podía esperar un enfermo? Ser sanado. No es que ser sanado. ¿Qué espera el enfermo? Sanidad. Y aquellas 3 personas muy maduras en el Evangelio se rieron y dijeron: así éramos nosotros cuando empezamos. ¡Wow! Todo aquel que viene a Cristo lo que necesita es la respuesta, es la solución. No necesita doctrina teológica, no necesita que me explicas. ¿Qué necesita? Como este padre tiene un problema grave con su hijo,
El Señor fácil lo podía haber despedido, le podía haber enseñado tantas cosas, pero le dijo, tráiganmelo, tráiganmelo. Así que, versículo número 20, seguimos en Marcos, y le trajeron al muchacho, y cuando el demonio, el espíritu aquel, vio a Jesús, cuando el espíritu vio a Jesús, empezó a sacudir con violencia al muchacho. El muchacho cae a tierra, se revolcaba en la tierra, echando espumarajos por la boca, así como había dicho el papá, cayendo. Ya me imagino, con aquella multitud ahí alrededor, todavía se hizo, y la gente pelando los ojos, los mirones que nunca faltan, así como el que se le ponchó la llanta en la carretera, y ahí pasa la gente viendo a ver qué pasó, qué sucedió, qué fue. Y le dan lo más despacito que pueden al coche, solamente para enterarse. No hace nada, ni ayuda ni apoyan. Se arma, como hubiera dicho el cantante mexicano El Piporro, se armó la pelotera. Y ahí se hace el amontonamiento, todos vienen viendo. Seguramente hubo algunos que con otra mente detuvieron al muchacho ahí donde se estaba convulsionando y revolcándose en tierra. Pero escucha, Jesús en ese momento, con toda la paz de Dios, con la calma que solamente da el Señor, sabiendo el poder y la autoridad, sabiendo de dónde Él había venido y a qué había venido, con calma, con paz y tranquilidad, voltea, y mientras el muchacho está en esa condición en el suelo, pregunta al papá, bueno, ¿y desde cuándo le sucede esto? ¿Desde cuándo está así? Y el papá del muchacho le dice, desde niño. Es un problema con el cual han vivido su familia, su esposa, abuelos, tíos, los que habitan ahí, los hermanos, estar esperando ese momento cuando de repente empiecen esas cosas, y toda una vida sufriendo de ese detalle en el corazón. ¿Cómo podré resolver? ¿Cómo podré resolver? ¿Cómo podré resolver? Es importante que entendamos luego también esto, que esas cosas hace el enemigo para aquel que piensa hacer algo en el nombre de Jesús y actuar en el sentido espiritual. Esas cosas confunden y distraen. El Señor Jesús, sin confusión y sin distracción, pregunta, ¿desde cuándo? Desde niño. Verso 22. Y cuando lo toma, dice el papá, muchas veces lo echa en el fuego. En aquel entonces, prendiendo un fuego para calentarse, prendiendo un fuego para luego cocinar afuera, etc. Y cuando lo toma el demonio, lo echa en el fuego, o luego lo echa en el río o en un arroyo para matarle. Juan 10:10. El enemigo, el ladrón, la obra del diablo, siempre tiene que ver con estos tres detalles: hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Con esos tres detalles siempre tiene que ver la obra del enemigo. Pero para esto apareció Jesús, para destruir, para deshacer la obra del diablo. Viene y aparece la enfermedad, luego son enfermedades muy pesadas y largas. Imagínate lo que te hurta paz, tranquilidad, te hurta la armonía en la casa, porque el mismo problema hace que surjan más problemas, discusiones entre la esposa y el esposo, haz esto, haz aquello y no haces, y surgen esos detalles. Hurtar, el enemigo. Decíamos la semana pasada, viene una gripa y el enemigo quiere aprovechar esa gripa para que esa gripa se convierta en una neumonía, y la neumonía
mate, viene a hurtar, a matar y a destruir. Destruye matrimonios, casas, familias, negocios, ahorros. Hurta, mata y destruye. El enemigo siempre se presenta en esas tres posiciones: hurtar, matar y destruir. ¿Desde cuándo le pasa? Desde chico. Luego lo echa en el fuego, luego lo echa en el agua para matarle. Verso 22 sigue diciendo al final, y el papá le dice al Señor Jesús: pero si puedes hacer algo, si puedes hacer algo. Le dice el papá al Señor Jesús: si puedes hacer algo. ¿De dónde sale ese si puedes hacer algo? De toda una vida, de estar sufriendo. Seguro que fue aquí, que llevó al muchacho que toma esto, que este té, que ande así, que ande asá, sóbale aquí, sóbale allá. Todo seguramente el papá, la mamá, todo lo habían hecho y seguramente ya habían llegado al punto de nada se puede hacer, nada, absolutamente nada podemos hacer. ¿De dónde salió ese si puedes hacer algo? De ese golpe día tras día de estar impedido para ver a su hijo sano, para ver a su hijo libre, para ver que esa cadena, esa atadura se rompiera, esa maldición ya no estuviera ahí. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, de mí, de mi hijo, de mi familia, de mi esposa, de todos en mi casa, y ayúdanos. Otra vez, era el punto como para que todavía te sigo aguantando. Si puedes hacer algo, ¿cómo que si puedes? ¿Eso es fe? ¿Esa será fe? Todavía otro punto más para que el Señor Jesús le dijera: ya basta, ahora sí, ya, vete y regresa mañana con una mejor actitud, etc. Pero no fue así, hermano, hermana. El Señor Jesús había venido. Todo lo que a mí viene, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera, no lo rechazo, no lo mando así nada más. Si viene, lo voy a abrazar, lo voy a consolar y le voy a dar solución, respuesta. Luego habrá oportunidad y habrá que enseñarle, ya aprenderá. Ahorita lo que se necesita es abrazarlo y recibirlo. Como en ese caso de aquellos dos ciegos, el Señor iba caminando y luego los ciegos oyeron que era Jesús. El Señor Jesús llega a la casa donde va y luego llegaron los ciegos hasta la casa y lo que querían era volver a ver, ser sanados. Y la pregunta del Señor Jesús fue: bueno, ¿y creen que lo puedo hacer? ¿Creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor, sí creemos. Y fueron sanados. Este hombre: Señor, pues si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Y el Señor Jesús le dice a él, lo dice a todos los que estaban ahí, nos dice a nosotros, a los que tenemos un problema o a aquellos que nos estamos discipulando para seguir la obra de Cristo. Pues si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea, está en ti, no está en el Señor Jesús. El Señor Jesús está listo con los brazos abiertos. Él está listo para que hayas venido y darte una respuesta. Si puedes hacer algo. Y el Señor le dice: pues si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No lo deja en él. Si puedes hacer algo, no lo deja en él, lo deja en el otro, en la necesidad, en el corazón de la necesidad, ahí lo deja, en el discípulo lo deja. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó, el padre del muchacho gritó. Una palabra tan especial que buscándola, exactamente lo que quería decir esa palabra en el original, en donde nuestra Biblia dice clamó o gritó, ¿cómo fue que dijo aquel hombre realmente en su lenguaje original? Dice que aquel papá dio un grito enorme de desesperación, de ansias. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el papá en ese momento da un grito, pero un grito tremendo de grande necesidad, de ansiedad. Da el grito. Un grito, dice los que explican esa palabra, era un grito agudo, penetrante, como si dijéramos un grito que taladra los oídos. Grita aquel hombre y dice: creo, pero ayúdame cuando me falta fe, ayúdame incredulidad, ayúdame a vencer la incredulidad, porque ese papá de aquel muchacho no era diferente a ti. Los pensamientos llegan y tú estás con la palabra Dios dice, Dios dice, o con tus ojos o con tus oídos, y de repente la mente se desboca, la mente te lleva a lugares que nada tienen que ver con la fe. Creo, maestro, creo. Pero aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Señor, no dejes, no permitas que mi fe se desvanezca, que mi fe se debilite. Ayúdame, fortalece mi fe, aumenta mi fe. Y era un grito de desesperación, era un grito de ansiedad, un grito tremendo que da aquel hombre. Creo, pero ayúdame a vencer esos momentos. Hace algún tiempo tuve oportunidad de hablar con un hombre de negocios que de repente había llegado. Y este hombre de negocios estaba en algunos problemas, de tal manera que me dijeron que le llamara por teléfono. Le hablé, hicimos una cita y vino a mi oficina. Y entonces compartí la palabra con este hombre de negocios. Hacía negocios con compañías muy importantes y acostumbrado a esa vida de negocios, le dije, ya que le había expuesto y declarado el Evangelio de Cristo, que tenía que recibir a Cristo en su corazón, le dije, pues con tus propias palabras, dile al Señor, porque yo lo vi convencido de todo lo que estábamos diciendo y hablando. Dile al Señor que venga a tu corazón, que te cambie, que te haga una criatura nueva, que tome tu vida en tus manos, en sus manos. Muy bien, pues entonces le digo, hazlo tú, dile con tus propias palabras. Y haz de cuenta que como si hubiera empezado y estuviera dictando una carta de negocios. Estimado Señor, yo te pido, haz de cuenta. Y lo estaba escuchando y decía yo, lo que está haciendo es como si estuviera dictando una carta a la secretaria. Yo te pido con toda humildad y haz de cuenta de aquí, de la cabeza, del cerebro, sacando eso. Y lo interrumpí y le dije, Miguel, espérate tantito. A ver, calma, tranquilo. Repite conmigo. O sea, yo dándome cuenta de que no había corazón, de que no había una entrega, era algo que estaba saliendo de sus labios, pero él había recibido el mensaje. Y cuando le dije, repite conmigo, Señor Jesús, repitió, abro mi corazón. Y empieza la voz a quebrarse, te suplico que vengas a mí. Y fue un grito que ahí dentro de mi oficina debió de haberse escuchado, porque era un grito enorme de súplica, era un grito enorme de necesidad, así como este
como este hombre, así como el papá de este muchacho. Si puedes hacer algo, pues si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y cayendo todo el peso en el papá del muchacho, dijo: creo, pero ayúdame, Señor, a creer en esos momentos de debilidad, de esos momentos de incredulidad. Ayúdame a vencer. Y cuando Jesús, versículo 25, vio que la multitud se agolpaba, en ese momento voltea, reprende al demonio, al espíritu inmundo, y le dice el Señor Jesús: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no regreses más. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no regresas, no vuelves a él. Entonces el demonio aquel, el espíritu, dio un grito enorme, sacudió al muchacho con violencia, salió el demonio y el muchacho quedó, que la gente creyó que había muerto, quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Gloria a Dios. Ya me imagino el fin de ese episodio en la vida de aquel muchacho, en la vida de aquel papá, el asombro, la maravilla de todos los mirones de los que estaban ahí, de los que discutían en un principio, cómo las palabras del Señor han de haber llegado y tocado corazones. No pudieron. Por eso no pudieron. Tráiganmelo. Ok, si puedes hacer algo, escucha. Si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. El Señor Jesús dice: no está en mí, hagan de cuenta, no está en mí. Mis manos están abiertas. Dios quiere mostrar su gloria. Dios quiere manifestarse en señales, prodigios y milagros. Dios te quiere salvar, sanar, bendecir. Dios quiere hacer todo eso. Solamente que Dios necesita que creas. Al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Y aquel demonio salió y ahora la bendición había venido a la casa, a la familia aquella. Verso 28, íbamos de salida. Cuando el Señor Jesús llegó a la casa donde se iban a quedar, los discípulos le preguntaron aparte, como cualquiera de nosotros, queriendo seguir a Cristo en el camino, aprendiendo del Maestro, pregunta: bueno, Señor, ¿y por qué yo no pude? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y la respuesta del Señor, y queda también en este mensaje, no solamente el mensaje para aquel hombre y para el hijo que fue liberado, sino para nosotros los que estamos aprendiendo, que hemos llegado y estamos viviendo los tiempos de que Cristo ya no tarda, tiempos de gloria, donde dice el Señor Jesucristo: son tiempos de recompensa. En este tiempo, la gloria última de la iglesia será mayor que en aquellos tiempos, los tiempos de Pedro, de Pablo, de Juan, de todos ellos. La iglesia de estos últimos tiempos, lista para levantar la última cosecha de almas, con un mensaje humilde, sencillo, un mensaje de amor, pero un mensaje predicando a Cristo, el evangelio de Cristo, donde los ojos de los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos son resucitados, los paralíticos se levantan, brincan, saltan, y los muertos son también resucitados. Este es tiempo de gloria. Así que para nosotros, los que también creemos y estamos viviendo esos últimos días, solamente esperando a que Cristo vuelva y presentar delante de Él la última y gran cosecha, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué? ¿Cómo le hago para poder? Y el Señor Jesús contestó: este tipo, este género, este tipo de demonio, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oración y ayuno.
La palabra para ti y para mí, aparte de la palabra que ya se dio para el papá y el muchacho, aquellos que queremos y estamos listos para presentar esa última y gran cosecha para recibir a Jesús en los aires, porque Cristo no tarda, oración y ayuno. Y la gloria última de la iglesia será mayor que la primera. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni el hombre las ha llegado a imaginar, son las que Dios tiene preparadas para ti y para mí, que creemos y que necesitamos capacitarnos. Oración y ayuno. En el nombre de Jesús, todas estas cosas han sido dichas. Jesús, Jesús, Jesús. Amén.